Hola y bienvenidos a la lección número 3 de esta serie de presentaciones acerca del liderazgo compartido. En la primera lección hablamos acerca de Jesucristo como líder. Vimos que Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Y vimos que Jesucristo se invasió, se quitó todo lo que tenía de Dios y aprendió las cosas a través del sufrimiento. Eso le preparó, digamos así, por así decir, para el ministerio. Le hizo una persona humilde, como Jesucristo siempre fue humilde. En la segunda lección hablamos acerca de la diferencia que hay en el liderazgo secular y el liderazgo bíblico, el liderazgo religioso. El liderazgo secular se distingue por la energía, por su mando, por la autoridad de la persona. El liderazgo bíblico tiene más que ver ver con el servicio, con el buen ejemplo de la persona, con la obediencia de la persona hacia la palabra de Dios, o lo que Dios pide, espera de nosotros. Y hoy el tema es líderes como pastores. Los pastores del primer siglo no eran las personas más bien pagadas, que recibían los ingresos más altos de la sociedad de la época. Tampoco eran las personas que tenían más prestigio, que tenían una posición así, digamos, de destaque. Los pastores eran al revés, eran los más humildes, los que más trabajaban, los que menos ganaban. No eran los dueños de las ovejas o los animales que él cuidaba, que él supervisionaba, sino que las ovejas o los animales pertenecían a varias familias, él tan solo las cuidaba. Pero el pastor tenía una responsabilidad muy grande, porque muchas veces él arriesgaba su vida para salvar a una oveja cuando les atacaban los lobos. A veces había ladrones, había malhechores que se acercaban al rebaño, que querían llevar las ovejas, y el pastor se ponía entre el malhechor y la oveja para proteger al rebaño. Hay mucha literatura en cuanto a esto en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo compara esta figura humilde, esta figura muy mal pagada, por así decir, esta figura que trabaja mucho, que servía mucho al líder de la iglesia. Por eso que conocemos el líder como pastor, o como dice la palabra de Dios, siempre está en el plural, pastores, porque siempre hubo una pluralidad, siempre hubo más que un pastor en la iglesia. En el inicio es natural que haya una persona, pero al crecer el rebaño debe haber más pastores o ancianos o presbíteros, que más o menos son palabras que más o menos se encajan, los obispos. Y todas estas palabras las utilizamos para definir el liderazgo de la iglesia. Pero aquí en el pastor, la analogía del pastor tiene mucho que ver con la humildad. Pero vemos también que el pastor no era tan solo ternura, como la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Que él deja las 99, va a buscar la oveja perdida, y cuando la encuentra, en vez de pegarla con un palo, la recibe, la pone en sus hombros y la lleva de regreso a redil, con mucho cariño, con mucha ternura. Pero también podemos ver la energía, la autoridad del pastor, no permitiendo que lobos feroces u otros animales entran en el rebaño. A veces vamos demasiado hacia la humildad y hacia el servicio y se nos olvida la autoridad, pero la autoridad era algo muy importante, o es algo muy importante en la iglesia. Nosotros podemos ver a Jesucristo, la manera en que trataba a los fariseos, con mucha firmeza, con mucha energía, y muchas veces les ofendía para que ellos reaccionaran y vieran la situación en que se encontraban, de actores
personas que tan solo representaban un papel, pero en realidad no lo vivían. Y vemos también la energía de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él entra en el templo y limpia el templo. Quita a todos los que estaban ahí engañando a las personas que iban a adorar en el templo, que iban a presentar sacrificios en el templo, que estaban engañando al pueblo. Y Jesús entra y destruye todas las mesas y las jaulas a donde estaban los animales que ellos vendían. En fin, dice que luego afirma que la casa de Dios, el templo de Dios, era para ser una casa de oración. Ellos habían hecho un comercio de todo aquello. Pero no tan solo un comercio, sino un comercio deshonesto. Y Jesucristo no permitía que se hiciera eso en la casa de su Padre. Y por lo tanto aquí vemos la autoridad del dirigente, la autoridad del líder, pero también la humildad. Y eso yo creo que si nosotros pusiéramos los dos, la autoridad y la humildad, tendríamos el dirigente o el líder manso. El manso no es un tonto, el manso no es un flojo, el manso no es una persona que es solo ternura, solo humildad. Es una persona que sí tiene autoridad, una persona que protege al rebaño, una persona que no permite la entrada de falsos maestros al rebaño, o detecta cuando hay falsos maestros de rebaño y protege al rebaño. Y esta analogía de pastor es una analogía muy bonita, aunque nosotros no hayamos visto un pastor. El pastor, él sigue adelante del rebaño. Yo siempre creía que el pastor fuera como un vaquero. El vaquero va atrás con un látigo, pero el pastor va adelante y el rebaño le sigue. Esta es la verdadera imagen del líder de la iglesia. Debe estar al frente, protegiendo, liderando, llevando a las personas a los pastos verdes, ayudándoles a que crezcan espiritualmente. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar el líder de la iglesia como pastor? Una persona mansa, que une la humildad a la autoridad y al conocimiento, porque es imposible poder defender al rebaño sin tener conocimiento de lo que es la iglesia, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es, de quién es Jesucristo, nuestro gran líder. Por eso es importante unir por lo menos estas tres características en el líder: la humildad, la autoridad, el conocimiento. Hay otras, muchas otras más: amor, justicia, misericordia, etcétera, gracia. Pero podemos ver aquí en los pastores estas características muy importantes en el liderazgo de nuestras iglesias. Y esperamos que haya hermanos que estén dispuestos a liderar la iglesia o dirigir la iglesia como los pastores llevaban su rebaño, con bastante ternura, pero también con bastante firmeza y también con autoridad para proteger a los que quieren dañar el rebaño, y que puedan enseñarles a los miembros a no dejarse llevar por doctrinas falsas, por algo que sea quizás una novedad. En fin, que los ayude a conocer la Escritura y sobre todo que los ayude a conocer a Dios. Gracias por su atención y dentro de pocos minutos regresaremos con el hermano Alberto Acosta hablando acerca de líderes como pastores. Bienvenidos a la segunda parte de la tercera lección de liderazgo compartido. Aquí estamos con el hermano Alberto Acosta, que viene acompañándonos en esta serie de estudios. Quisiera hacer a Alberto unas preguntitas acerca del líder como pastor, que es el título de la lección número 3. Alberto, ¿cómo ves tú el líder como pastor de esta analogía? Primeramente, el pastor
conoce sus ovejas, pero también Él conoce el terreno. Él tiene que saber dónde hay agua, dónde hay sombra, dónde hay refrigerio. Y si Él no sabe, ¿cómo puede Él entonces llevar sus ovejas o su congregación? Entonces, si un líder de la iglesia, sea un predicador, sea un anciano, si él no sabe cómo encontrar refrigerio en este mundo tan oscuro y tan difícil, ¿cómo puede llevar a los demás? Si él no tiene una vida devota a la oración, si él no sabe cómo encontrar paz en medio de la violencia de la sociedad, si él no sabe dónde ir a encontrar refrigerio, sino que siempre está ansioso, entonces, ¿cómo es posible llevar a su congregación también? Es verdad. Él necesita que alguien le pastoree, ¿verdad? Exacto. Y muchos necesitan, sobre todo los nuevos predicadores, ¿verdad? Necesitan ayuda de alguien para poder llevar la congregación, lo que es natural. Todos nosotros hemos tenido, gracias a Dios. Pero la diferencia que nosotros podemos ver entre el pastor y el vaquero, por ejemplo. Sabes, aún la manera que camina un vaquero no demuestra humildad. No sé si es por las botas. Las pistolas. Pero el vaquero no tiene el aura de humildad. Como tú dijiste antes, el vaquero anda atrás, está por encima en su propio caballo con un chicote, un látigo, y a las ovejas no se les puede exigir, solamente se pueden guiar. Entonces, un predicador que exige y manda a su congregación ya no tiene autoridad. Él debe tener suficiente capital espiritual, suficiente testimonio de amor, de poder guiar a sus ovejas sin tener que tratar de usar un látigo o exigirles o mandarles. Cuando hace eso, ya lo perdió. Eso es. Yo creo que esto viene con el tiempo, ¿verdad? El predicador no puede ya, al empezar su ministerio, ya empezar con esa madurez. Pero eso es lo que queremos, es una meta, ¿verdad? Sí. Para todos. Mire, todos hemos ido por una carretera y tenemos que parar porque unas ovejas están cruzando. Eso. No pasan muy rápido, sino que lentamente. Y la la obra de pastorear es un trabajo lento, de paciencia. Se camina. Y tenemos que tomar en mente que la iglesia no se crece rápido, no mueve, no se cambia rápido. Tenemos que tener la paciencia de un pastor. ¿Y qué opinas tú en cuanto a la personalidad o el trabajo del pastor? ¿Es solo ternura, solo amor al rebaño o hay algo más? No, claro que hay algo más. Las ovejas no entienden a veces y hay que enseñarles. Hay que ser firme. Si uno ve a una oveja que se está acercando a un pozo de agua sucia, agua envenenada, y trata de llamar a la oveja y no responde, él va a ir quizás con su chicote, quizás lo va a lanzar y va a ser un poquito brusco, pero es necesario. Sí. Sí. Si llega un lobo, eso, o un tigre, él va a tener que usar su fuerza y va a tener que ser fuerte. Se dice, la palabra manso en griego, prautes, es usar suficiente fuerza por el suficiente tiempo, por la suficiente causa y la suficiente intensidad. Eso es manso. Bien definido. Sí. Bien definido, bien definido. Creo que se nos acaba el tiempo, la plática está muy sabrosa, pero seguiremos en el próximo segmento. Gracias por su atención.